yo como vengo de una línea de ateísmo, pues yo estaba profundizado en la cosmovisión humanística. ¿En qué voy a servir, no? Entonces, espérate, me dijo, usted es muy chico espiritualmente, no tienes... Dice, pero por lo menos si quieres vete al metro, ¿no? A hablar de Cristo. Y efectivamente, pues no tomábamos en cuenta a Dios. Yo le pregunté directamente al Señor, ¿no? Le dije, Señor, ¿qué quieres que yo haga? De acuerdo con mi cosmovisión, pensaba que Dios no existía, ¿no? Y hablé con unos invidentes que estaban ahí. Y le dije, ¿saben qué? Vengo de parte del Señor Jesucristo. Ah, sí, dijeron, qué raro, ¿y de qué se trata? Rushing Wind. Cuando hablamos de las 7 esferas de influencia, ¿qué significa realmente transformar una nación desde una perspectiva bíblica y apostólica? Bueno, en realidad el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? De una cosmovisión. Hay dos tipos de cosmovisiones. La cosmovisión cristiana y la cosmovisión humanística, ¿no? Y yo como vengo de una línea de ateísmo, pues yo estaba profundizado en la cosmovisión humanística, ¿verdad? Y efectivamente pues no tomábamos en cuenta a Dios en ninguna de las áreas de influencia, Total. como son la política, la economía, la educación, los medios de comunicación, las artes y la cultura, el entretenimiento, la otra área de influencia principal, la familia, y finalmente la área eclesiástica, ¿no? Bueno, yo no tenía nada que ver con las otras áreas, pues sí me interesaban, las 6 áreas. La eclesiástica nunca la tomé en cuenta, no pensé, porque yo, de acuerdo con mi cosmovisión, pensaba que Dios no existía, ¿verdad? Pero ya a través de mi conversión a Cristo Jesús, después de ser un médico ateo, pues entendí que... Yo le pregunté directamente al Señor, ¿no? Le dije, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y me dijo, México es mío, ha dicho el Señor Dios Todopoderoso. Me dijo, tú vas a trabajar por una nación, no por una congregación o por edificar una iglesia, sino vas a trabajar por una nación. Aunque, Totalmente. sí, Y que esa es la perspectiva exactamente, bíblica sí. normal, natural. Entonces, me pareció un poco extraño porque pues todo el mundo estaba dedicado a la iglesia local, ¿no? Yo Claro. era miembro de una iglesia local en ese momento y me pareció Sí. extraño porque lo comenté incluso con el pastor, le digo, oye, Dios me dijo esto, ¿eh? No, dice, pues tú abócate a lo de la iglesia, ¿no? Digo, bueno, pues, está bien, entonces, pero pues yo recibí esto de Dios, de que yo tengo que trabajar por una nación, ¿no? Y a partir de ahí, pues Dios empezó a tratar conmigo porque en realidad, antes de recibir esa palabra y esa visión de la nación, pues yo no estaba interesado en la nación, yo estaba interesado en mi negocio como médico, como Claro. cuestiones de la clínica y todo eso. Entonces, pues yo no era muy patriota que digamos, ¿no? En el sentido de que, pero después, una vez me Sí. extrañó que estaba en una reunión y escuché el himno nacional y sentí algo profundo en mi corazón y me dieron ganas de llorar. Wow. Entonces ahí fue donde yo dije, pero qué extraño, qué raro, ¿no? Como, Y que precisamente ese sentir, ese quebranto que viene de parte de Dios es lo que hemos visto que ha desencadenado avivamientos alrededor de la tierra. Ha sido Dios obrando en corazón de personas para que Él pueda manifestarse. entonces de ahí pues fue que empecé a trabajar. Los discípulos que fui formando, les comenté que teníamos que trabajar por la nación. Y le comenté a mi pastor, como yo era un recién nacido espiritual en ese tiempo, le dijo, oye, pues yo quiero, ¿en qué voy a servir, no? Entonces, espérate, me dijo, usted es muy chico espiritualmente, no tienes madurez, ¿no? Dice, pero por lo menos si quieres vete al metro, ¿no? A hablar de Cristo. Entonces al grupo de jóvenes que estaban ahí los invité, y eran mis amigos los muchachos. Le digo, oye, voy a ir a predicar al metro, ¿no? Y hay un metro allá que se llama el Metro Allende, ahí en el mero centro. Sí, sí, Y sí. ya fui y hablé con unos invidentes que estaban ahí. Y le dije, ¿saben qué? Vengo de parte del Señor Jesucristo.
sí, dijeron, qué raro, ¿y de qué se trata? Le digo, bueno, pues ya les hablé de Cristo, que me había convertido y que yo me había mandado a predicar la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, pues nosotros te juntamos la gente, tocamos cumbias, tocaban de todo, ¿no? Mm. Y entonces, ahí ya estaba yo con mi equipo de jóvenes ahí, y ellos tocaban la música y juntaban la gente, y yo empecé. Y después decían, ahora les tenemos una sorpresa. Aquí hay un médico que quiere hablarles de algo muy importante. Y yo ya, pum, salía con el mensaje. Y como yo desde el principio que yo vi que como yo dije, bueno, leí que sobre los enfermos poner las manos sanarían. Y yo empecé a orar por los enfermos, sobre todo los crónicos, porque yo como médico tenía problemas porque había enfermedades que por muy buen tratamiento que les daba, mejoraban, pero no sanaban, ¿no? Asma, epilepsia, Claro. enfermedades crónicas. Entonces empecé a orar por los enfermos, porque dije, si esto es verdad, esto tiene que ser cierto también. Claro. Todo es cierto en la Biblia. Tal cual como está escrito. Ajá, entonces ya empecé a decirle a las personas que yo podía orar por ellos y que podían sanar si ellos eran capaces de aceptar a Cristo, ¿no? Entonces, ahí fue donde dije, voy a empezar con una mujer artrítica que ya estaba muy mal, ya no se podía vestir, tenía los nódulos aquí, deformados los dedos. Le dije, mire señora, yo le he dado lo mejor que he podido y ha mejorado un poco, pero hay una manera como usted puede ser sanada. Y se impactó, me dijo, ¿cómo, doctor? Digo, pues mire, Cristo está vivo. Y usted puede, si usted lo acepta, yo puedo orar por usted y vamos a querer por un milagro, ¿no? Bueno, me dijo, doctor, sí, ¿cómo no? ¿Cómo le hago? Ya la llevé en oración, aceptó a Cristo, puse mis manos, yo no oraba gran cosa porque pues apenas me había convertido. Las manos oré por ella y a los 15 días que llegó feliz porque se le desaparecieron los nódulos, Wow. los dedos se le... Dice, ya me puedo vestir sola, ya me puedo bañar sola, ya. Estaba feliz. Le digo, y el tratamiento, dice, no, ya ni lo tomé, ¿sabes? Porque Claro. la primera semana empecé a estar bien. Entonces yo me di cuenta que lo de Cristo lo necesitaba toda la gente, ¿no? En los diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Lo necesitaban los políticos, lo necesitaban los economistas, lo necesitaban todos los sectores de la sociedad. Entonces yo dije, bueno, pues yo creo que vamos a tener que trabajar con hacia afuera, ¿no? Con la gente. Entonces yo dije, bueno, voy a usar mi clínica para que sea como un lugar para alcanzar la gente que necesita de Cristo. Así que empecé ahí con ese trabajo y a través de eso surgió la primera iglesia, ¿no? Wow. O sea, bien interesante, ¿no? Qué tremendo, porque a veces la gran mayoría de personas piensan que su servicio siempre va a estar en cuatro paredes, más hay cifras tremendas. Por ejemplo, hay una cifra que dice que el 98-99% de las personas en un lugar religioso, podemos llamarle congregación, círculo, grupo religioso, no va a vivir del ingreso o de la participación continua de esta organización, de este ministerio. Se le llama ministerio. Para las personas que no conocen, es prácticamente una organización cristiana, ¿no? Qué interesante que esta primera iglesia entonces nace de su influencia como doctor y como profesionista. Sí. Y a veces creemos que totalmente es un poco menor la participación social a través de nuestra profesión que incluso de la misma organización, ¿no? Eso es tremendo. Y ahí es donde nace el primer círculo de impacto espiritual. O sea, desde ahí nace esta fuerza. Qué tremendo. Así que así me pasó. Yo empecé de todos los pacientes que empecé a ver, ellos empezaron a recibir sus sanidades, manifestaciones de Dios. Pues ya después me dijeron, oye, ¿y ahora qué hacemos? No, porque ahora qué hacemos, ¿no? Claro. Porque ya, yo ya estoy sano, ya no es el tratamiento, pero ¿qué sigue, no? Porque ya, ahora dice, ya entendí que Cristo es Dios y que Él está vivo. Bueno. Y entonces fue cuando yo empecé a juntarlos, renté un local para poder llevarlos a reunir, ¿no? Y Wow, les dije, bueno, pues voy a empezarles a enseñar la Biblia, la palabra de Dios, total, ¿verdad? Para que ustedes puedan aprender y después influenciar a sus familias, ¿no? Y así fue como Dios me usó para
ir levantando la primera iglesia, luego una red de iglesias, ¿verdad? Hicimos una red de congregaciones, ¿no? Y seguí trabajando para... yo decía, bueno, pues, ¿de qué manera puedo hacerlo más rápido para dar a conocer a Cristo en medio de la sociedad, ¿no? Entonces, pues lo que se conocía en aquel tiempo era las carpas, ¿verdad? En las calles o en los parques. Entonces ya empecé con cruzadas de evangelismo, ¿no? Tremendo. Para invitar gente, agarrar una colonia y repartir invitaciones. Y yo lo combiné con la medicina, ¿no? Porque yo decía, bueno, venga, hay una campaña médica, ¿no? Y si usted no sana con la medicina, pues en la tarde voy a predicar, ¿verdad? Y voy a orar por usted para que reciba un milagro de parte del Señor, ¿no? Va, claro, sí. Entonces hacía yo campañas médicas y hasta la fecha pues todavía de vez en cuando hago una, ¿no? Qué tremendo. Para atender enfermos gratuitamente, conseguía yo medicamentos para regalar y ya así fue como empecé a levantar congregaciones y ir entrando en medio de la sociedad, ¿no? Me ayudó mucho la cuestión de la profesión, porque a través de la medicina pues la gente le llamaba la atención, ¿no? Hay un médico que está aquí haciendo un trabajo y ofrece sus servicios. Y luego invité a otros compañeros médicos especialistas en diferentes áreas, pediatras, ¿Y ellos eran cristianos? ¿no? ¿Ellos eran cristianos? Unos sí, unos no, ¿no? Ah, es que sí. Entonces, yo les dije, vamos a hacer obra social, apóyeme, ¿no? Sí. Y sí iban a poner su servicio, ¿no? Y es que ese es uno de los peores paradigmas que la iglesia en su momento ha tenido, los creyentes, los cristianos. Entonces todo gira alrededor de creyentes, entonces jamás hay una participación activa dentro de la sociedad, y ahí es donde estamos perdiendo el impacto verdadero apostólico. Una de las cosas que me llama la atención que usted como pionero en la nación mexicana y hoy haciendo una labor alrededor del mundo, ¿cómo ha sido el término muy perseguido, muy dañado, el término apostólico? Porque la gente lo desconoce. De hecho, le cuento algo. Hace poco me compartió una persona. Es que los apóstoles ya no existen. Y le digo, ¿por qué cree usted eso? Pues es que la Biblia dice y todo. Digo, pero si no existen los apóstoles, tampoco existen. La Biblia dice que Él estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces tampoco existen los maestros. Ni los pastores. Ni los pastores. Entonces tampoco hay pastores, tampoco hay evangelistas. Creo que los espíritus de las tinieblas han perseguido el término apostólico. Y para usted, ¿cómo ha sido esa tarea? Porque evidentemente un ministerio apostólico tiene rasgos, que es lo que primero que tenemos que entender. Entendemos que también ha habido abusos por el término y ha habido malformaciones dentro de el crecimiento, que de alguna manera es normal. Es como un jugador de fútbol soccer hace abuso de decir soy jugador de fútbol soccer. Uno piensa que juega en primera división, pero no, porque pues está creciendo, se va desarrollando y de plano hay errores garrafales que no vamos a justificar, ¿no? Pero en el término apostólico, en la función, en la labor que usted ha desempeñado como pionero aquí en México, ¿cómo ha sido esa transición y esa participación de la evolución de ello en la nación mexicana? Porque sabemos que la nación mexicana es pionera en muchas otras cosas, pero se está, a comparación de otras, pero está existiendo un mover hoy en día que está transformando la sociedad. ¿Cómo le ha ido en eso? Bueno, al principio mi esposa es doctora también, me decía, oye, pues por fin tú qué eres, me decía, ¿no? Porque tú pones carpas y haces cruzadas, ¿verdad? Y ya teníamos la primera congregación. Dice, pues aparte estás pastoreando. Y aparte, pues se te da que vas y profetizas en algunos lugares, ¿no? Por fin, ¿tú qué eres? Decía mi esposa, ¿no? Eres Sí, total. pastor, eres maestro. Puse una escuela bíblica de evangelismo en México, ¿no? Puse una escuela y agarré drogadictos, agarré gente ahí que se transformó. Y los empecé a educar, ¿no? En la escuela bíblica. En la mañana los mandaba yo al parque. Se levantaban temprano, se bañaban, los sometían a una disciplina, les enseñaban la palabra. Y luego los mandaban a los parques a predicar el evangelio. Entonces, mi esposa me decía, bueno, tienes la escuela, eres maestro,
tienes la iglesia, haces cruzar, bueno, por fin, ¿qué eres tú? ¿Eres evangelista, eres pastor, eres maestro? ¿Qué eres? Le dije, tiene razón, yo pongo en mis tarjetas Carlos Gordillo, ministro de nuestro Señor Jesucristo, pero no le ponía qué era, ¿no? Entonces ya me metí en ayuno varios días y en esos días tuve un accidente, me fui a tirar una pared para levantar otro templo y ahí me lastimé la espalda, caí al suelo y el ortopedista me dijo, si no te mejoras, te vamos a operar. Entonces me quedé como 10 días en una cama dura y con tratamiento. Y en esos días tuve una visitación sobrenatural, ¿verdad? Wow. Que estaba ahí en la cama cuando sentí que alguien se sentó, yo pensé que era mi esposa. Y le dije, Mode, porque no estaba dormido, estaba con los ojos cerrados, pero no estaba dormido. Y me dijo, no, soy Mode, soy Jesucristo. Wow. Entonces me impactó, entré en un éxtasis. Ya no pude hablar, ya no pude hacer nada, solamente en la mente, ¿no? Entonces me dijo el Señor, él sí me estaba hablando, pero yo no podía hablar, no podía hacer nada, solo escuchaba y le contestaba con el pensamiento, ¿no? Entonces el Señor me dijo, vine y me dijo, porque estás muy inquieto de cuál es tu ministerio. Me dijo el Señor, y tú eres un apóstol. Dije, Señor, pero yo no sé qué es apóstol. Sí, total. En aquel tiempo no se usaba, hace más de 40 años no se usaba. Entonces le digo, Señor, no sé qué es un apóstol. Me dijo, como Pablo, me dijo. Tú eres un apóstol como Pablo. Entonces ahorita no lo entiendes, pero lee la vida de Pablo, vas a entender. Y me dijo, va a venir un hombre de lejos que te va a declarar en público que tú eres un apóstol. Entonces cuando eso suceda ya puedes tú decir que eres un apóstol. Ahorita no digas nada. Entonces yo pensé que yo trabajé mucho con Mauricio Cerulo, pensaba que el profeta Mauricio Cerulo me iba a profetizar y él pensaba que él era, pero no, pasaron los años, 5 años, y nunca llegó el asunto de la persona de lejos hasta que llegó el apóstol John Kelly Claro. allá a México en una reunión enseñando sobre lo que es un apóstol. Él me dijo, este hombre es un apóstol, y no me conocía. Y ya vino un profeta que venía con él, ya me dijo toda mi vida y me cayeron encima los 5 ministerios. Y interesante porque obviamente lo que sabemos es que el apóstol afirma. El apóstol afirma llamados, afirma no nada más como el profeta, pero tiene esa fuerza para despertarlos, para afirmarlos. Sí. Eso es tremendo, ¿no? Otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención de la gente que persigue los términos. En los 80s vimos que todos eran misioneros. En los 90s hubo una oleada y todos eran evangelistas. Entonces después todos han sido profetas y de todo ese tiempo. Sin embargo, yo creo que hay una confusión de información, ¿no? Yo veo que los rasgos genuinos que debe de tener un apóstol, un profeta, cada una de las oficinas hablan por sí solos. Entonces, en el caso de usted que ya estaba levantando iglesias, que ya estaba estableciendo personas, estaba haciendo diferentes cosas, la gente no se da cuenta cómo viene ese poder sobrenatural de Dios, pero el apóstol es el que finalmente consolida y trae los mapas celestiales, ¿no? Los diseños totalmente del cielo. Qué interesante, porque tristemente la gente se deja llevar por el término y no por el rasgo, o sea, por lo que ya están viendo sus ojos, ¿no? Ayer me compartían un querido amigo un término bien interesante, ¿no? Que la palabra envidia viene de envidere y de la gente que no puede ver las cosas. Entonces, a veces es natural que ven un ministerio con ciertos rasgos, con ciertas características y entonces dice, ¿yo por qué no puedo hacer eso, no? ¿Él por qué puede hacer todo esto? Lo que no se dan cuenta es que esa función es para equipar al resto de las personas, es para empoderar el resto del cuerpo, ¿no? Es bien interesante ver eso. Sí, entonces, yo cuando eso ocurrió, como yo ya había recibido la indicación del Señor Jesucristo, que ya podía poner apóstol, me puse apóstol en mi tarjeta. No, mis compañeros pastores dieron el grito del cielo, dijo, oye, pues, qué barbaridad. ¿Qué te pasó en lo que hiciste? ¿Qué te pasa, no? Claro. Nosotros te conocemos, eres un hombre de Dios, pero está mal que te pongas apóstol. Te volaste la barda. Sí, porque te van a cerrar las puertas, te van a criticar, eso es una herejía, ¿no? Entonces le decía, no, el Señor me dijo que lo hiciera y lo hago. Claro. Yo obedezco lo que Dios me dijo. Entonces ya puse, ¿verdad? Y yo fui uno de los primeros apóstoles ahí en la nación mexicana, ¿verdad? De los pioneros. Y así que Dios se glorificó porque a partir de ahí, pues el apóstol John Kelly
He caminado con él durante 40 casi más de 40 años ya. Es mi padre espiritual, ¿verdad? Qué tremendo. Y me ha enseñado, me ha capacitado. Sí. Y últimamente pues ya casi no ha venido a México. Hace como unos 10 años le dije, oye, pues debes ir más a México. Me dijo, para eso estás tú en México. ¿Ya? Para eso ya te quedaste ahí trabajando. No, ¿para qué tengo que ir yo? Si tú ya eres el que está a cargo, ¿no? Claro. Entonces, Bien interesante porque vemos la transformación a través de la oficina en otros países. Vemos un avivamiento tremendo en Brasil, en Colombia, vemos en algunos lugares de Centro Sudamérica, vemos esa transformación y aquí en México está ocurriendo. Sin embargo, la persecución se desata a causa de la unción que trae la oficina, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que le ha de haber tocado algo bien duro. sí, al principio, ¿verdad? Fui criticado, falso ministro, Claro. muchas cosas, herético y tantas cosas. A un ministro hasta me retó en público, me dijo, vamos a tener una confrontación para ver, ¿no? Porque tú andas engañando a la gente, que eres apóstol, Wow. no eres nada. Y yo no me quedé callado, nunca me confronté con nadie, dije, Total. ellos no lo entienden, yo sé quién soy, Sí. el Señor me dijo, ¿verdad? Y ahora pues ya, gracias a Dios, al correr de los años y por el trabajo que he hecho en la nación y en las naciones, pues entonces, ahora pues sí, Hay una hasta los trayectoria. grupos de iglesias históricas, muchos de ellos me reconocen como apóstol, ¿verdad? Entonces, aunque ellos no creen mucho en eso, en el apostolado. Wow, qué tremendo. Porque algo de lo que a mí me impacta es que, bueno, el Señor Jesús tuvo apóstoles. Entonces, Pablo, a veces dicen, bueno, sí, pero ellos caminaron con el Señor Jesús. Bueno, pero después tenemos a Pablo. Entonces, Pablo no caminó con el Señor Jesús, más sin embargo fue el que escribió realmente más del 50% del Nuevo Testamento. Entonces, nos queda claro la trazabilidad y los rasgos genuinos Claro. de un ministerio apostólico. Algo también que me llama mucho la atención, hace poco alguien me decía, ¿sabías que dentro de la tradición judía solo se pagaba el impuesto si eras mayor de 30 años? Entonces, significa que nuestro Señor Jesucristo, cuando manda para que saquen del pez la moneda para pagar los impuestos, nada más paga por 2 personas. Entonces se cree que la gran mayoría de apóstoles eran menores de 30 años y el apóstol de apóstoles, el Señor Jesucristo, tenía 30 años. Entonces no están acostumbrados a ver la oficina, la relacionan siempre con una persona a veces que planta iglesias y que yo les digo, pues hay gente que es muy buena plantadora de iglesias, mas no significa que tenga los rasgos apostólicos. Claro. Entonces hay una mala información del ministerio apostólico, pero vemos que el Señor Jesucristo hizo apóstoles y a ellos les entregó precisamente la autoridad para la iglesia. Entonces no debería de ser raro el término apóstol. Lo que pasa es que las tinieblas persiguen esa unción, ese manto, porque es prácticamente uno de los fundamentos de la iglesia hoy en día, así como los profetas, dice las escrituras, sean fundamentados bajo los apóstoles y los profetas. Está hablando de una función, ¿cierto? Entonces eso a mí me llama mucho la atención, porque hoy en día piensan que un apóstol es una persona ya grande, una persona de edad y que nada más planta iglesias, cuando no ven la función detrás que finalmente desemboca en una transformación social. Aquí quiero acotar algo más en el sentido de que el apóstol del Padre es el Hijo, ¿no? Los apóstoles del Hijo son los 12, que efectivamente fueron solo 12 y no más, ¿no? Los que anduvieron con el Señor y lo vieron. Pero los apóstoles del Espíritu Santo somos de Pablo para acá. Claro. Porque Dios ha levantado un montón de apóstoles, ¿no? En las naciones. Totalmente. Entonces, pues es una realidad, ¿no? Los 5 ministerios prevalecen hasta hoy, porque yo como médico, por ejemplo, en el sentido de nutrición, yo soy experto en nutrición clínica. Wow. Entonces, hay 5 alimentos básicos, ¿no? Proteínas, minerales, hidratos de carbono, ¿verdad? Grasas, ¿no? Y vitaminas. Entonces, el cuerpo de Cristo necesita, así como el cuerpo físico, necesita los 5 nutrientes básicos, también el cuerpo de Cristo necesita los 5 alimentos de los 5 ministerios, ¿no? Sí, claro. Porque si no, la iglesia se queda anémica, desnutrida, ¿verdad? Porque falta. Sí. Si solo es el elemento del pastor, pues es un solo nutriente.
¿verdad? Entonces puedes vivir comiendo hidratos de carbono, pero vas a acabar con diabetes y con problemas si no tienes los demás nutrientes, ¿no? Claro que ese es uno de los mayores retos que enfrenta a nivel global la iglesia por este avance del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo trata de integrar el gobierno de Dios a la iglesia, pero la iglesia se resiste muchas veces, ¿no? Entonces cuando tienen el encuentro, experimentan esos nutrientes, empieza a cambiar su perspectiva, ¿no? Podemos ver cómo el ministerio profético es tremendo y si no está en función, si no está en esa plantación específica en el cuerpo, carece de la fuerza espiritual, ¿no? Esto es algo bien interesante porque yo creo que las nuevas generaciones no tienen ese problema, más sin embargo vemos que los odres al quedarse un poco rezagados empiezan a crear esa resistencia en contra del mover del Espíritu Santo. Sí, y entonces, pues, uno de los grandes problemas que ha tenido la iglesia es que no entendió cuando Jesús vino, él dijo: el reino de los cielos ha llegado, ¿no? Cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de una nación. Totalmente. No estamos hablando de una religión. Sí. Entonces, la primera nación establecida de parte del cielo en la tierra es el Edén, ¿no? Era un territorio geográfico. Entonces, falló Adán, entonces Dios levanta a Abraham para establecer otra nación, que es la nación judía, y el pueblo de Israel, con la tierra prometida y todo eso. Fallan ellos, y entonces Dios envía a su Hijo, a Jesucristo, para establecer la otra nación, que se llama la Eclesia, ¿verdad? Que es una nación, ¿verdad? Con todas las características de lo que es una nación. Nosotros no somos embajadores de una religión, somos embajadores de una nación, Sí, que se llama totalmente. Reino de los Cielos. Claro. Por eso Jesús dijo: el reino de los cielos ha llegado. ¿No? Sí. Entonces ese es el gran problema, que cuando se piensa en iglesia, se piensa en cuatro paredes con una cruz, ¿verdad? En vez de pensar en una nación. Entonces ahí está el gran problema, porque entonces el ministro se enfoca a hacer un trabajo solo dentro de cuatro paredes y no está pensando en la nación, ¿no? Entonces, nosotros que por la gracia de Dios hemos entendido la revelación del reino y los diseños, trabajamos por las naciones, trabajamos por la nación, por México, que fue lo primero que Dios me dio a mí como visión. México es mío. Y trabajamos por ahora ya, en todo este proceso que Dios nos ha guiado. Primero trabajamos por la nación mexicana y luego Dios nos abrió el continente para trabajar por las cuatro Américas, todo el continente, ¿verdad? Y finalmente Dios nos dio ahora a trabajar por todas las naciones de la tierra, y tenemos el asunto que se llama Reinos Unidos, que es un corporativo mundial apostólico y profético para todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Totalmente. Y es por eso que está la necesidad de que los creyentes salgan específicamente de las cuatro paredes en las 7 esferas de influencia. Ahora, ¿cómo cree usted que debería de trabajarse el empoderamiento, además de tener la perspectiva? Porque muchas veces lo que ha ocurrido es que hemos pensado que el púlpito es más importante, o el servicio dentro de la iglesia, que claro que es importante, pero a veces se minimiza el impacto de lunes a sábado. Entonces pensamos que agradamos a Dios más en un contexto, por decir así, religioso, porque tenemos que entender que los espíritus de religiosidad invaden la sociedad más a la iglesia, porque no atacan afuera. Los espíritus de religiosidad no entran en las esferas de la educación del gobierno, sino en la iglesia para operar, ¿no? Nos damos cuenta que ellos son los que hacen distorsionada la visión del reino. ¿Cómo cree usted que deben de estar las iglesias continuamente empoderando a los creyentes para la transformación global de las naciones? No, aquí es muy importante que el sacerdocio de Cristo no es un sacerdocio religioso. Desafortunadamente, desde Constantino para acá, se estableció, la iglesia cambió el reino por una religión. Wow. Y entonces el gran problema fue Tremendo. ese, de que Lutero era religioso, y entonces obviamente el reino se encasilló dentro de una religión, y Lutero, pues sí, Dios lo usó para traer la restauración el primer absoluto del reino, que es la salvación. Pero la iglesia se quedó dando vueltas en el 500 años
en el asunto de la salvación y no operó en los otros absolutos. Y los demás absolutos, uno de ellos es el sacerdocio del nuevo pacto, que es el sacerdocio de Cristo. Y el sacerdocio de Cristo no es dentro de cuatro paredes, el sacerdocio de Cristo es afuera. Wow. Todo lo que Jesús hizo, nunca lo hizo, ¿verdad? Excepcionalmente lo hizo dentro de un templo, pero toda, ¿verdad? Él predicó en las calles, en las plazas, lugares públicos, hizo milagros afuera, afuera, afuera. Entonces, eso es Cristo es un sacerdote, pero hacia afuera, no hacia adentro. Entonces, está bien las iglesias, ¿verdad? Porque son centros de entrenamiento, ¿verdad? Y es la matriz donde se tiene que discipular, adoctrinar, ¿verdad? Claro. Pero una vez hecho esto, pues todo el trabajo se tiene que hacer afuera, ¿no? Tenemos que ir. Tuve una experiencia, me invitaron a una iglesia muy grande y me pidieron que hablara de gobierno divino, que es una de las especialidades que Dios me dio. Entonces, y llegué y el Señor me dijo, no vas a hablar de gobierno. Dije, ay, Señor, pero eso es lo que me pidieron. Y me dice el Señor, llama a todos los niños de esta congregación. Wow. Y los pones al frente porque tengo una palabra profética para cada niño. Vieron más de 100 niños. Dije, Señor. Entonces le dije al pastor, oye, ya es que me pediste esto, pero el Señor me acaba de hablar y me dijo que tengo que orar por los niños. Entonces dice, ¿por todos los niños? Le digo, sí, pásame a todos, si estás de acuerdo, si no, pues. Y ya me dijo, bueno, pues no pensaba esto, pero si es una orden del Señor, me dijo, adelante. Empezaron a todos los niños y empecé a orar por cada niño y Dios me dijo, él va a ser un científico, él va a ser un abogado prominente, tremendo. Él va a ser un artista, él va a ser esto. De todos esos más de 100 niños, solo 3 iban a ser pastores. Imagínese eso. Señor, dije. Claro. No, dije, ¿verdad? Y desaté la palabra profética. Me llamó la atención un papá que cuando yo empecé a orar por ese niño, un niño muy, muy guapito, muy así de ojos verdes, estaba muy lindo el niño. Y el papá estaba detrás de él y cuando yo empecé a profetizarle al niño, el papá empezó a llorar. Ya después lo abordé al final y digo, ya, ¿por qué usted estaba llorando tanto cuando yo estaba profetizándosele a su hijo, que iba a ser un artista de fama internacional y iba a traer multitudes con su arte, ¿no? Quizá un cantante, ¿no? Él me dijo artista. Entonces, no, dice, es que yo siempre he regañado a mi hijo. Dice, porque lo veo que se pone en el espejo y empieza a hacer cosas, ¿verdad? Qué tremendo. Y empieza ahí a hacer poses y a hacer cosas, ¿no? Digo, oye, pues ya ponte a estudiar, no estés ahí, ¿verdad? Con esas cosas. Entonces yo no entendía que él tiene un llamado para ser un artista, wow. ¿no? Entonces por eso me llamó Entonces, realmente, ¿verdad? Yo a partir de esa experiencia, pues yo entendí que pues la mayoría de la gente de las iglesias no tienen un llamado a ser ministros. A ser ministros de los 5 ministerios. Sí. Hay algunos poquitos que han sido llamados para eso, pero la mayoría son gente para la sociedad. Totalmente. Deben ser gentes, ¿verdad? Un buen político es un ministro. Claro. Un buen artista es un ministro. Está ministrando. Está sirviendo allá afuera. Ahora, entonces, y algo bien interesante, o sea, no hemos dimensionado que las 5 unciones están activas para la sociedad. O sea, hace poco yo conocí una persona que es un reformador de todo el tema de gobierno en Estados Unidos y yo me doy cuenta, y es creyente y veo una unción tremenda en la persona, pero en la iglesia no es aceptado porque dice, bueno, pero esa persona, porque tiene esa gracia de parte de Dios. Nos hemos olvidado que la unción que viene de parte de Dios es para operar en un llamado, ¿no? Y es bien interesante porque lo imaginamos nada más en un púlpito dando una profecía, dando una palabra, organizando personas, pero ¿qué hay de las leyes? ¿Qué hay de las reformas? ¿Qué hay de toda esta constitución que debe de ser impactada, ¿no? Y vemos los grandes reformadores en Estados Unidos, estaba Abraham Lincoln, Martin Luther King y gente que hizo cosas extraordinarias. Entonces, ha costado trabajo a la iglesia latinoamericana entender estos conceptos. Le ha causado un conflicto muy fuerte porque lo que se opone es un espíritu de religiosidad. En inglés es stronghold, es una fortaleza. Entonces es increíble cómo esto que menciona, profetiza para el 99% de la iglesia y todos tienen un llamado afuera y entonces nada más uno pastor, ¿no? O 2 o 3. Y
tremendo, o sea, qué maravilla que haya cientos y miles, pero no está limitado el poder de Dios a estar dentro de 4 paredes, porque entonces significaría que el 99% del cuerpo no sería cuerpo. No, usted que es doctor sabe que no podemos separar la sangre del cuerpo. Entonces las virtudes de Cristo que están en la iglesia son para que la sociedad las experimente. El toque de Dios, el poder del Espíritu Santo es para que la iglesia pueda experimentar eso afuera, ¿no? Y de hecho, hace poco compartía aquí en uno de los campuses que tenemos en el estado de Quintana Roo, platicaba con la directora de Asuntos Religiosos y le digo, porque nos abordó específicamente por las cruzadas que hacemos y todo lo que Dios hace, vemos el poder de Dios manifiesto a través de las cruzadas y me dice ella, a ver, cuénteme un poquito más. Y entonces empiezo a platicar con ella y le digo, específicamente 52 veces aproximadas el Señor Jesucristo habló del corazón y entre 3 y 4 de templos y en una de esas dijo que iba a destruir el templo. Entonces su prioridad es clara, nada más que nos ha tomado un tiempo reformular toda esta sinergia. Por eso él habló del reino, dijo el reino de Dios ha llegado porque venía una manifestación que no estaba siendo no estaba ocurriendo ni estaba siendo manifiesta a través del clero religioso. Él fue un disruptor, ¿no? Yo les digo a la gente, cuando me abordan en este tipo de preguntas, yo les digo, pero es que Jesucristo fue el más grande revolucionario. Sí, es verdad, porque Él trajo la cultura del cielo a la tierra, ¿no? Lo que es una nación de arriba se reprodujo abajo, ¿no? Es una cultura. Total. Entonces, Él no vino a traer una religión a la tierra, vino a traer una cultura. Entonces, un estilo de vida, una vida nueva. Entonces, ese es el gran problema, porque de alguna manera el modelo religioso se estableció y robó el modelo de reino, ¿verdad? O encapsuló el modelo de reino y no se desarrolló en la iglesia por 500 años. Entonces, los profetas empezaron a hablar de que en el siglo XXI iba a venir la tercera reforma de la iglesia, ¿verdad? Que es para volver a restaurar el evangelio del reino, porque lo que se ha predicado es un evangelio de salvación nada más. Totalmente. Pero no el evangelio del reino. Sí, entonces, claro. Yo soy uno de los pioneros en el asunto del evangelio del reino, la restauración del reino de los cielos en la tierra, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros estamos trabajando mucho por las 7 esferas de influencia, ¿no? Que son estamos buscando que los políticos puedan conocer a Cristo, los educadores, los empresarios, ¿no? Toda la gente, ¿verdad? Los artistas, la cultura, puedan experimentar a Cristo y de esta manera transformar la sociedad, ¿no? Porque desafortunadamente vemos que una persona puede estar muy educada, claro, tener 2, 3 doctorados, sí, ¿verdad? Pero si no tiene a Cristo en su corazón, se puede corromper terriblemente, ¿no? Totalmente. Hay gente que ha salido de Harvard o de las mejores universidades y con tremendos doctorados. Sí, claro. ¿Verdad? Y no voy a decir nombres, pero ya no es garantía. En México nos ha pasado que hemos tenido gente en el gobierno terribles, ¿no? Claro. A pesar de estar tan preparados intelectualmente, pues como no tienen valores, no tienen a Cristo en el corazón, pues entonces se corrompen, ¿verdad? El poder los corrompe. Exacto. Y entonces tenemos gente que en vez de hacer bien a la sociedad y levantar a una sociedad y ayudar a una sociedad, pues entonces perjudica, ¿verdad?, a la sociedad. No, es súper interesante porque, por ejemplo, en el movimiento de Rushing Wind, lo que experimentamos nosotros mucho al lidiar con situaciones sociales y como empresarios, como profesionistas, como gente en la sociedad, uno de los mayores problemas que tiene la sociedad hoy en día es que así podamos tener la parte económica, la parte educativa avanzada, la parte de virtudes familiares, llega un momento en el que si no está la manifestación de Dios, la familia y todo lo que uno trabajó por tantos años se pierde, ¿no? O sea, la importancia que tiene hoy en día
para estas nuevas generaciones, ministerios que estén enfocados en la manifestación del reino, más allá que un modelo, más allá que una estructura, porque si bien el modelo genera una administración, pero no puede ser como la base principal. Hay modelos administrativos, a mí me llama mucho la atención, porque si no es la iglesia, la entidad donde ese impacto espiritual pueda llegar a todas estas niveles, ya no tanto las esferas, pero en estos niveles desde lo más alto hasta lo más bajo de la sociedad, entonces no hay salvación, no hay transformación para la ciudad. Entonces es sumamente importante esta tarea, ¿no? Y a mí me da gusto que usted como pionero esté tan enfocado en las nuevas generaciones. Ahorita en México, así como usted ve el avance de todo lo que Dios está haciendo, ¿qué le... Rushing